Esperemos que la garganta me acompañe, ya que estos días han andado un poco malito de la garganta, así que... Pero en el nombre de Jesús sí tratamos este lugar para poder obedecer, ¿cierto?, primeramente a su voz, su mandato, y poder de alguna forma serle útil a nuestro Señor. Ciertamente tenía un poco de, no de duda, pero decía: Señor, ¿qué necesitas? Más bien, ¿qué necesitamos? Y mediante, ¿cierto?, se iba dando el servicio, el Señor, ¿cierto?, confirmaba lo de hoy día, porque justamente, Panchito, el mismo pasaje, Mateo 24. Claro que en el asiento decía: por favor, que no toque esa parte, que no toque esa parte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si así fue, el Señor es el que habla a nuestras vidas. Y no somos nosotros, ¿cierto?, los que tratamos de buscar algo, sino que es el Señor que lo pone en nuestros corazones. Y Él nos hace ver y entender de que todas las cosas están sujetas bajo su mano poderosa. Así que vamos a darle lectura una vez más. Mateo 24. Pero vamos a leer un solo versículo para ir, ¿cierto?, entendiendo otra parte de esto tan maravilloso que el Señor, ¿cierto?, nos da a conocer y nos revela a través de su palabra. Vamos a leer el versículo 13 de Mateo 24. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Dios nos ayude, nos bendiga. Ciertamente, como decía, cierto, Panchito nos daba a entender, cierto, todas estas cosas que están sucediendo. Y es el mismo sentir, el mismo pensamiento que me hacía ver no solamente estos días, sino que desde hace un tiempo atrás. Pero ver el entorno, digámoslo así, familiar, el entorno, ¿cierto?, de la comunión, el entorno de cada uno de nosotros en forma individual. Si bien, ¿cierto?, este pasaje comienza, ¿cierto?, hablándole, ¿cierto?, al Señor, a sus discípulos, de lo que Él iba a hacer, ¿cierto?, con el templo del Señor. Y luego, ¿cierto?, Él se apartan ellos y van, ¿cierto?, a este lugar, ¿cierto?, de los olivos allí. Y es allí, ¿cierto?, donde los discípulos se acercan a Jesús, ¿cierto?, y le hacen esta pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Cierto? ¿Cuáles son las señales que van a ver? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga el fin? ¿Cierto? Y Panchito lo leía, ¿cierto? Decía: estas cosas van a suceder. Van a venir estas cosas, ¿cierto? Van a pasar esto, van a haber rumores de guerra, van a haber guerra. A ustedes les va a suceder este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas van a pasar. Pero ese no es el fin, sino que son principios de lo que va a venir, del fin. Bendito sea el nombre del Señor. Y es en los primeros versículos, ¿cierto?, desde el 3 al 8, ¿cierto?, entendemos que el Señor, ¿cierto?, le está hablando de lo que va a suceder en nuestro entorno, en la tierra, en lo que vemos, en la parte a lo mejor material. Pero del versículo
9 en adelante, el Señor le empieza a hablar a las personas individuales, al grupo, a sus cercanos, a los que estaban a su alrededor, a los que, cierto, le seguían a Él. Y comienza, cierto, del versículo 9 de Mateo cuando dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí donde hace un énfasis firme y le dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, cierto, ya le está explicando todo el panorama. Ahí el Señor, cierto, le está diciendo que todas estas cosas van a venir, que van a suceder. Pero allí, cierto, le está hablando en forma personal, como le decía, en forma grupal a cada una de las personas. Esto le va a suceder también a ustedes. Estas cosas van a tener que pasar, estas cosas les van a venir. Pero ojo, hay un detalle en esto, muy importante. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque es doloroso, mis hermanos, ver como le decía yo, lo que sucede a nuestro alrededor. Es doloroso lo que sucede en las iglesias. ¿Por qué? Porque cuántos hermanos hemos visto, cuántos compañeros de milicia hemos tenido aquí en este lugar, pero cuántos han desertado, cuántos se han quedado en sus hogares, cuántos no han querido saber más, se han vuelto atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Y a lo mejor ellos tienen una palabra, a lo mejor que han aprendido en sus corazones. No, yo ya soy salvo. Yo ya fui a la iglesia, ya estuve un tiempo. Ahora déjenme acá. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y es por eso que duele el corazón, duele el alma, se entristece. Sobre todo los líderes, el que tiene que llevar el rebaño, se entristece por ver, ¿cierto?, cuánto pasan. En forma vulgar lo voy a decir, y perdónenme, vienen a calentar una silla y luego se van. Y están de nuevo, ¿cierto?, haciendo sus deleites afuera, en sus hogares, donde están. Bendito sea el nombre del Señor. Y tienen conocimiento de las Escrituras. Se las saben de tapa a tapa. Ellos nos pueden envolver. Ellos nos pueden enseñar. Pero ya no están. Ya no quieren seguir avanzando. Ya no quieren perseverar. Ya no quieren buscar. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es la pena, es el dolor del líder, del que está, cierto, adelante, el que está dirigiendo, que estoy haciendo mal, qué es lo que a lo mejor he hecho mal, en qué me he equivocado. Bendito sea su nombre para siempre. Pero no es que se haya equivocado o esté haciendo algunas cosas mal. Sí, hay algunos errores que todos cometen y lo van a seguir cometiendo a lo mejor. Porque son personas, son humanos. También tienen sentimientos, también se duelen, también se enojan. Pero no es su culpa. Es porque la persona no ha entendido que la carrera, el caminar es hasta el final. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Y es allí también, cierto, que el pasaje también
de Lucas y también Marcos también lo recalca. Y dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y también el libro de Hebreos también de alguna forma también lo expresa. Dice, porque venimos, dice, a ser partícipes en Cristo si retenemos la confianza firme hasta el final. O lo dice, cierto, Hebreos 3, Hebreos 3, versículo 14. También recalca, cierto, que hay que tener una confianza, pero estar firme hasta el final. Bendito sea su nombre para siempre. Y cuando nos encontramos, ¿cierto?, con este pasaje, encontramos una palabra que dice, y que es clave, que dice, es perseverar. Perseverar. Bendito sea el nombre del Señor. En otras versiones dice, confiar en el Señor. Perseverar, confiar. Confíen en que tienen que llegar hasta el final. Bendito sea el Señor. Y este confiar, este perseverar, va de mano con la fe. Porque si ustedes no perseveran en Cristo, no confían en Cristo, es porque no tienen fe. O sea, la fe es fundamental en este tipo de caminar. Porque por fe vamos a alcanzar un día ese lugar. Por fe un día, ¿cierto?, vamos a recibir ese galardón que se le está preparado a aquellos, valga la redundancia, que lleguen hasta el final. Por fe. La fe es una carrera y para correrla necesitamos perseverancia. Aquellos que perseveren un poquito, aquellos que perseveren hasta la mitad, aquellos que perseveren casi hasta la meta, no estarán allí. ¿Dónde? En ese lugar que el Jesucristo fue a preparar. Entonces, entendiendo hasta aquí, nos vuelve a decir el Señor que nuestra carrera es hasta el final. Es hasta el final. Y los que lleguen hasta el final recibirán su corona. Hoy día a lo mejor, si nos preguntaran, usted, ¿cómo está en su carrera cristiana? ¿Cómo va en su caminar? Firme, sí. ¿Usted va a llegar a la meta? Sí, yo voy a llegar el día de hoy. Pero no conozco el día de mañana. No sé con qué me voy a encontrar. No sé cómo, ¿cierto?, voy a mantenerme o cómo, ¿cierto?, voy a reaccionar en una situación específica. Y es esa situación específica lo cual vemos que muchos no la resistieron. No les gustó a lo mejor el grupo, no les gustó las enseñanzas, no les gustó a lo mejor el que sean reprendidos, no les gustó a lo mejor, ¿cierto?, la palabra que dice que hay que dejar el pecado. ¿No le gustó la palabra, cierto, que le dice, cierto, que hay que tener algunas conductas dentro de la iglesia? No les gustó. Y se fueron. Otros que vinieron solamente a buscar los panes y los peces, y si no lo recibieron, se fueron. Y tenemos familiares que no están dentro de la iglesia. Tenemos familiares que no están dentro de la iglesia. Tenemos conocidos que no están dentro de la iglesia, que un día estuvieron, hoy día no están. Y me imagino que sus corazones les duele. Sobre todo, ¿cierto?, si son madres, si son padres. Duele. Porque uno desea y anhela que todos sus polluelos estén bajo la cobertura de Dios. Pero no es así. Bendito sea su nombre para siempre.
Es ahí, ¿cierto?, donde a lo mejor nos hemos olvidado de una cosa. Sí, clamamos al Señor para que ellos vuelvan. Es una realidad y hay que seguir haciéndolo. A lo mejor anhelamos, ¿cierto?, que un día el Señor haga un milagro en ellos, en su corazón, y lo vuelva a transformar. Obviamente el Señor lo puede hacer. Pero también tenemos que hacernos un mea culpa. Cuán responsable a lo mejor también soy yo como padre, como madre, como hermano, como tío, como sobrino, qué sé yo. En la cual mi familia, ¿cierto?, ya no está. Y en esto viene, ¿cierto?, una parte clave en el cristiano, que se dice llamar cristiano y que debe ser cristiano, que es la conducta. ¿Mi conducta fue un buen ejemplo para ellos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Mi conducta es ejemplo para ellos? Si me ven o me han visto o me vieron siempre tener una discusión en la mesa, no tener palabras ciertos agradables en una conversación, sino con palabras torcidas, palabras soeces, deshonestas. Si soy pendenciero, si soy incluso bueno para inclinar el codo. Todas esas cosas ven nuestras familias, nuestros hijos. Entonces, tengo que mirarme al espejo y decir, sí, algo de culpa tengo. Entonces, tengo que, de alguna forma, pedir perdón y cambiar esa conducta. Bendito sea el nombre del Señor. Para que esta persona pueda volver una vez más, pueda enrilarse una vez más a la senda y pueda seguir caminando, pueda seguir corriendo este evangelio. Porque no nos olvidemos que un día, creyente o no creyente, vamos a estar delante del tribunal de Dios, en el cual, cierto, Él abrirá los libros y allí van a estar todas nuestras obras. Y allí ya no va a haber excusas. Es que yo no sabía. Es que yo no me daba cuenta, a lo mejor si yo estaba fumando en una esquina y mi hijo me estaba viendo. Es que yo no sabía si mi hijo me estaba viendo cuando yo me estaba mandándome un pack. O estaba pelando allá en la esquina. O me iba a la casa del hermano o de la hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Hablar mal de otra persona. Esas cosas no lo van a ver nuestros hijos. Esas cosas no se va a enterar el líder. Pero sí Dios. Y van a estar todas escritas. Todas. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es una parte nomás solamente. Gloria a Dios para siempre. Y la otra parte es la voluntad de uno. Mi voluntad, mi fuerza, mi necesidad, mis ganas de seguir perseverando en este camino. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 10, 35 al 39 dice, no penséis pues, no perdáis, pues vuestra confianza, que tienen grande galardón, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, bendito sea el nombre del Señor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea su nombre. ¿Usted es de eso? ¿Usted es de eso? Joven, ¿usted es de eso? De los que tienen fe, de los que avanzan, no son de los que retroceden ni de los que se quedan. ¿Y por qué les digo a los jóvenes? ¿Saben por qué? Porque ustedes vienen a la iglesia y gloria a Dios por eso, porque están dentro de la iglesia, porque son parte del coro y algunos, cierto, después subirán al coro. Pero ¿por qué vienen a la iglesia? Háganse esa pregunta. ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Porque sus padres les dicen que vengan? ¿Porque los obligan a venir? ¿O porque tomaron este compromiso de ser parte del coro? ¿O porque realmente quieren agradar a Dios? Sin importar nada. ¿Qué los motiva a venir? Bendito sea su nombre. Nosotros los padres de alguna forma ya hemos entendido esto. Y de alguna forma nos esforzamos por estar. Pero a ustedes, ¿qué los motiva realmente a estar acá? Si es lo que le dije anteriormente, saben que todavía están a tiempo. Dobleguen su corazón a Cristo. Y vengan por necesidad de Cristo. Y vengan porque tienen que estar sus nombres inscritos allá arriba en ese libro de la vida. Vengan porque tengan necesidad de un día ingresar por esas puertas al reino de los cielos. No porque tienen un compromiso. Porque allí cambia la perspectiva y la forma de servir a Dios. Gloria al Señor. Necesitamos perseverancia para que cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, recibamos su promesa. La promesa que dice en 1 de Juan 2, 25. ¿Cuál es esa promesa que dice 1 de Juan? Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál? La vida eterna. Gloria al Señor. Por esa promesa es que hay que perseverar. Por esa promesa hay que esforzarse. Por esa promesa, cierto, hay que dejar muchas veces cualquier cosa botada que nos quiera perjudicar para venir a las plantas de Cristo. Gloria al Señor. No por rutina. Gloria a Dios. La vida eterna es la promesa. Pero para recibirla necesitamos permanecer hasta el final. Aquellos que abandonen la carrera, aquellos que no perseveren hasta el fin, sino que retroceden, escuchen, no recibirán la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más lo recalca Hebreos 12, el 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él menospreció todo eso, dolor, escarnio, todo eso lo menospreció porque era cierto algo abominable morir de esa forma, pero a él no le importó y lo hizo por amor a esta humanidad que se estaba yendo y quebrándose a pedazos y yéndose directo, cierto, con un rombo fijo al precipicio. Y allí apareció el Señor y nos hizo entender de que hay una vida después de esta vida. Y nos hizo entender en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, que una vez más nos reconcilia con el Padre. Esa relación que había sido rota desde los comienzos, Jesucristo lo vino a reparar con su sacrificio. Por eso, entonces, si queremos alcanzar esa meta, si queremos estar allí, avancemos, perseveremos para alcanzarlo. Tenemos una carrera que correr y solo hay una manera de correrla, con perseverancia y poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y corriendo con paciencia, teniendo nuestros ojos fijos en Jesús, en lo que nos ha prometido, daremos allí el fruto que marca, cierto, a los verdaderos discípulos de Cristo. Si nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro cierto punto de mira es Jesucristo, vamos a dar ese fruto que Él espera y anhela de nosotros. Pero si nuestro enfoque, cierto, está lejos de Cristo, no vamos a alcanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Bendito sea su nombre. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es ese fruto que el Señor espera de nosotros? Es el fruto, ¿cierto?, que dieron los de la categoría cuarta de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de esa parábola? Que salió el sembrador, ¿cierto?, a tirar la semilla por todas partes. Una cayó, ¿cierto?, en lugares, ¿cierto?, que no dan nada. Piedras, espinos, lugares secos. Pero hay una que cayó, dice, en buena tierra. Y Lucas 8:15 lo dice, y lo recalca, dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gloria al Señor. Los que tienen corazón bueno y recto y retienen la palabra que oyeron, escucharon. Gloria al Señor. La palabra perseverancia es exactamente la misma palabra griega traducida como resistencia. Que el libro de Hebreos 10:36 y el 12:1, ¿cierto?, lo recalca.
Y aquellos ciertos de la cuarta categoría que veíamos de la parábola del sembrador son aquellos que resisten, que siguen corriendo la carrera, teniendo los ojos en el Señor y con perseverancia permaneciendo en la vid que es Cristo. Gloria al Señor. Jesucristo nos asegura que el que persevere hasta el fin, ¿cierto?, este será salvo. Por tanto, hay que perseverar. Por tanto, hay que mantenerse firme. Por tanto, ¿cierto?, hay que mantener firme también nuestro compromiso. Hay que ser fiel a los mandamientos, a pesar de las tentaciones, a pesar de la oposición, a pesar de la adversidad. Bendito sea su nombre. O sea, hay que perseverar, hay que mantenerse firme, hay que cumplir, ¿cierto?, con nuestro compromiso. ¿Y cuál fue ese compromiso que hizo usted cuando vino a Cristo? ¿Se acuerdan del compromiso que hizo usted cuando vino a Cristo, cuando recibió a Jesucristo? ¿Cuál fue su compromiso? El mío no me acuerdo. Porque estaba mi mente en otra parte. Creo que mi hermana Patti estaba ese día maravilloso cuando sucedió eso. Que cuando el Señor tocó mi corazón, mi carne quería huir. Mi carne quería salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque empezó a sentir un fuego tremendo dentro de mí, que me quemaba, que me ahogaba, que me atosigaba. Y en esa banca sentado, miraba por un lado y veía un montón de gente para allá. Miraba hacia el otro lado para salir, otro montón de gente para allá. Y no podía salir. Quería salir de la iglesia, quería irme a mi casa. Porque no aguantaba la calor. Me molestaba, me sentía incómodo, me ardía mi cuerpo. Y era eso tan grande, tan grande, tan grande, que al final perdí el conocimiento, el sentir. Y lo vengo a recobrar cuando estaba allí delante del púlpito, allí, glorificando al Señor, dándole gloria sin saber eso. Nadie me dijo, si venga Cristo, tienes que levantar tu mano y darle gloria. Pero lo que había, lo que en ese momento me movió, me hizo hacerlo, sin tener conocimiento. Por eso les digo, no sé cuál fue mi palabra que dije ahí. Pero sé que el Señor hizo una obra tremenda allí. Y eso es lo que me motiva a perseverar. Porque desde allí entendí que hay una vida mejor. Y solamente lo voy a obtener siguiendo sus pisadas. Perseverando en sus caminos. Siendo constante. Gloria al Señor. Siendo fiel a sus mandamientos. Y no se trata solamente de los mandamientos, esos 10 que están inscritos allí, digo 12. Sino que cuando habla de los mandamientos, habla de su palabra. Siendo fiel a ella. Gloria al Señor. Y la palabra genuina, no la que están vendiendo ahora. Que le cambian, ¿cierto?, el sentir. Para acomodarla, para que la gente venga, ¿cierto? Porque es más atractivo ponerle adornos que entregarla así seca. Pero esta palabra así seca tiene poder. Tiene poder de transformar. Tiene poder de cambiar vida. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene poder de tocar corazones. Gloria al Señor. Hay una historia que relata de una iglesia en otro lugar,
No sé si alguien a lo mejor en algún momento lo escuchó. Y se trata de una iglesia en un lugar que es prohibida la palabra del Señor. Se prohíbe. Pero había una iglesia allí, estaba su pastor y se reunía con sus fieles. Y esto llegó a cierto oído de las autoridades. Y dice que las autoridades después tomaron represalias contra ellos. Y en primera instancia le fueron a decir de que no sigan predicando a Jesucristo. No obstante, cierto, ellos no hicieron caso y después se seguían reuniendo y seguían predicando de Jesucristo. No obstante, tras esto, cierto, personas que oían se acercaban y venían a ese lugar. No obstante, así nuevamente las autoridades tomaron otro tipo de represalias y fueron a los lugares donde ellos trabajaban. Y le dijeron a sus patrones: ese cristiano, sáquenlo del trabajo, despídanlo. Y así lo hicieron con todos. Pero no obstante, sin trabajo, ellos seguían adorando al Señor. Después dice que volvieron una vez más las autoridades y le cerraron la iglesia. Y una vez más estos, en un descuido, ¿cierto?, de las autoridades, ellos siguieron y se volvieron a reunir dentro de la iglesia. Llegaron otra vez las autoridades, lo sacaron y esta vez demolieron la iglesia. Le mandaron máquinas, la demolieron. Y estos ya estaban anotados, el grupo de personas, su pastor y toda la congregación. Pero dicen que estos se seguían reuniendo y cada vez adoraban más al Señor. Y sus servicios eran maravillosos, sus servicios eran de adoración genuina. Se reunían en un patio, se reunían a las orillas del mar o a las orillas de un río. Ahí eran sus servicios. Bendito sea su nombre. Y en estas tantas persecuciones que tuvieron, dice que en una vez después se juntaron debajo de un puente. Estaba lloviendo, se juntaron debajo de un puente. Y fueron acusados y llegó la autoridad y llegaron con máquinas. Y le dijeron al pastor: si no calla la congregación, si no se callan, los vamos a matar. El pastor dijo: yo no puedo detener esto porque no es mío. Y cuando las autoridades hablaban, dice que vino un poder y todos los que se juntaron allí empezaron a cantar, empezaron a danzar. Y las autoridades le gritaban, le decían: cállense, 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 o si no, los vamos a matar. Y no se callaron, porque el poder de Dios se posó en ese lugar. Y dicen que las autoridades ya tomaron la decisión: ya, pasen las máquinas sobre ellos. Estas retroexcavadoras, estos que nivelan las calles, empezaron a pasar por sobre ellos. Algunos que estaban sentaditos, los que estaban de rodillas, los que estaban botados adorando al Señor. Las máquinas pasaban sobre ellos. Quedaban molidos. Quedaban molidos. Y le decían: cállalos. Le decían al pastor. El pastor: yo no puedo. Eso es poder sobrenatural el que lo está haciendo, no soy yo. Bendito sea su nombre. Y el pastor estaba con su familia. Estaba con su familia. Dice que cuando cantaban y era un estruendo. Y en ese, entre tanto,
su pequeña se asusta porque ve pasar la máquina y lo ve pasar sobre sus hermanos de la iglesia. Y dice que este pastor se acerca a su hijita y en el oído le dice: no tengas miedo, cierra tus ojitos. Y en un momento más nos vamos a encontrar en otra parte, donde ya no vamos a ser perseguidos. Cierra tus ojitos. Y la máquina seguía pasando sobre los hermanos. Y dicen que estaban cantando el himno 393. Y el coro se escuchaba un estruendo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y en eso pasa la máquina por su familia, sus hijitos, y son aplastados. Pero el resto que quedaba, a gritos, adoraban al Señor. Y el verso 4 lo cantaban a viva voz. Hermana Karina, lo cantaban a viva voz. Ese poco que quedaba, ese pequeño que quedaba allí, grupito que quedaba, cantaban a todas fuerzas.